enlace. Nos encontramos en las calles de Quetzaltenango y vamos a preguntarle a gente si conoce sobre derechos humanos y si conoce también sobre el caso Gudiel Álvarez versus Guatemala. Así que acompáñenme y vamos a preguntarle a las personas. Muy buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Cristina. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Muy bien. ¿Usted conoce sobre los derechos humanos? ¿No? ¿Conoce del caso Gudiel Álvarez versus Guatemala? ¿No? ¿Le gustaría conocerlo? Bueno, entonces acompáñame a ver esto. Gracias. Luis de León, y queremos preguntarle, Luis, ¿usted conoce sobre los derechos humanos? Sí. ¿Y usted en alguna ocasión ha escuchado sobre Gudiel Álvarez versus Guatemala? La verdad no. ¿No? ¿Le gustaría conocer este caso? Un breve resumen. Claro, yo le voy a decir el breve resumen. Así que nos empezamos con ustedes y muchas gracias. Este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay que mencionar que representa un ícono en cuanto a lo sucedido durante el conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque de una forma fortuita se encontró un diario que se llamaba el Diario Militar, donde contenía un listado de nombres de personas que fueron perseguidas por el Estado por ser subversivos hacia el Estado y en consecuencia en contra de ellos se cometieron diversas violaciones de derechos humanos, principalmente desapariciones forzosas. Estas desapariciones obedecieron a que la policía o el ejército llevaban a cabo efectivos donde las personas pues simplemente eran raptadas, eran secuestradas y nunca más se sabía de su paradero. Pero se llevaba un registro y ese registro era a través del Diario Militar. Una de las víctimas es Gudiel Álvarez y justamente el caso obedece a que el Estado nunca dio respuesta a las familias de estas personas en relación a una investigación seria y formal y con sentencia y sanciones y ver qué pasó con estas personas quienes desaparecieron durante el conflicto armado interno. ¿Qué gesta este caso? Pues básicamente el problema directo del Estado fue que no realizó una investigación adecuada, nunca se dieron a conocer qué había pasado con las personas ni tampoco quiénes fueron los responsables, a pesar de que existiera una cadena de mando en el ejército y en la policía donde fácilmente se pudo haber determinado quiénes fueron los responsables a partir de los documentos encontrados en el archivo de la Policía Nacional. Fue algo muy circunstancial porque fue el traslado de una institución a otra, de un edificio a otro de estos documentos. Cuando aparecieron esos archivos, la comunidad internacional se dio cuenta, la Procuraduría de Derechos Humanos se dio cuenta y actualmente pertenecen al Ministerio de Cultura, pero ahí básicamente lo que hay es listados de personas que fueron amenazadas, fueron secuestradas, fueron asesinadas por parte del Estado, y eso obviamente la Corte Interamericana lo estimó como una violación de derechos humanos y por eso la sentencia obedece a que el Estado de Guatemala incumplió sus obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y como consecuencia declara como responsable del Estado. Derechos que estima violentados la Corte. En una desaparición forzosa está el derecho a la vida, porque la persona no apareció, el derecho a la integridad personal, porque muchas de estas personas fueron torturadas, el tema de
del derecho a la familia, porque pues, se desintegraron muchas familias, padres de familia, madres de familia, y cuyos hijos quedaron huérfanos, por ejemplo, etcétera, etcétera, hermanos, hermanas. Eso es en cuanto específicamente a las desapariciones forzosas. Obviamente cuando existe el tema de tortura, un secuestro, entra el tema de la libertad personal. Pero algo muy interesante es que todos los casos tienen en común que hay una violación a las garantías judiciales y a la protección judicial. ¿Por qué? Porque no hubo respaldo del sistema judicial en cuanto a la investigación, para sancionar a los responsables y para dilucidar qué fue de estas personas. Porque en muchos casos no aparecieron los cadáveres, no se sabe qué pasó con ellos, y las familias se quedaron con las ganas de poder enterrar a sus víctimas, y eso obviamente que genera un daño que vamos a verlo más adelante. La sentencia establece una reparación sobre el tema psicológico por ese daño que causó el hecho de que no hayan podido enterrar a sus muertos. Hay dos plazos importantes en el sistema interamericano, y uno es la comisión y otro es la corte. Los procedimientos en la comisión, por la cantidad de casos que tiene la comisión, los procesos tienen un promedio más o menos entre 4 a 5 años en el tema del trámite ante la comisión. Y a esto hay que agregarle que el Estado en algunos momentos puede dar un tema de un reconocimiento de responsabilidad parcial, como sucedió en este caso, donde dice, si nosotros somos responsables, entonces la comisión detiene un poco el caso para ver qué hace el Estado para reparar. Si el Estado no hace nada para reparar, como sucedió en este caso, entonces hay que seguir el caso ante la Corte. Si el Estado hace algo para reparar los daños a las víctimas, o por lo menos genera compromisos y situaciones donde se pueda ver que hay una voluntad del Estado para sesgar y garantizar los derechos humanos, pues en esos casos hasta en la comisión se queda el caso, como es el caso de Surrey Ríos, por ejemplo, donde recién acaba de llegar un acuerdo amistoso ante la comisión, entonces el caso no va a llegar a la Corte. En este caso, como hubo reconocimiento de responsabilidad parcial de parte del Estado, pero no cumplió ese reconocimiento de responsabilidad, no hubo algo para reparar a las víctimas, hubo necesidad de llegar al caso a la Corte. El trámite en la Corte, también por la cantidad de casos, por la cantidad de sentencias y por el tratamiento que le da la Corte a los casos, que las sentencias son bastante amplias y requieren una investigación muy amplia y muy fuerte para sustentar los casos, porque es una sentencia en contra de un Estado. Entonces los procesos llevan más tiempo y por la cantidad de personal también que tiene la Corte, que es muy poco, también lleva un promedio de 4 o 5 años. Este caso lo hace más complejo por la cantidad de víctimas que se tenía. Es una cantidad bastante amplia, por lo que ya mencioné con antelación, una pregunta que me hicieron antes, que va vinculada con las víctimas que aparecían en un diario militar. Entonces, ahí estimo que oscila el hecho de la tardanza en el caso de la Corte. Hay un principio de derecho internacional que se maneja en todo el mundo, que justicia tardada no es justicia. Creo que la Corte todavía tiene esa deuda de hacer más cortos sus plazos, y lo mismo la Comisión. No es solo de la Corte, sino también de la Comisión Interamericana. Bueno, se mantiene la vulneración sobre el tema de la investigación. Creo que la labor del Ministerio Público, la labor del organismo judicial se ha quedado endeble todavía, porque no hemos visto resultados a partir. Estamos hablando de que la sentencia se emitió en el 2012 y no hay respuesta de parte del Estado. O sea, ni el Ministerio Público ni el organismo judicial ha encontrado responsables a personas que han violentado los derechos en ese momento. Hay muchos casos abiertos, pero que no han llegado a un final, como lo plantea la Corte. Entonces, ahí estimo que el artículo 8 y las garantías judiciales y el artículo 25 de la Convención son los que están siendo vulnerados principalmente. Ya las violaciones que sucedieron en 1985 y todo eso, pues eso sucedió en esa época, pero los que se mantienen en violación hasta el día de hoy son estos dos que le acabo de mencionar. Estimo que sí, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos valoró el hecho de que el Estado no hubiera tenido una actuación directa para llevar a cabo la investigación. Y otro aspecto importante es que los seres humanos tenemos que aprender que la justicia depende del ápice en el que se encuentre. Esta clase de casos donde las personas fueron desaparecidas 10, 15, 20 años antes, la justicia depende mucho de quién la perciba, porque habrá personas que dirán, esa sentencia ya generó justicia para nosotros como víctimas. Hay quien dirá, no, yo nunca, igual tengo la sentencia, pero no encontré a mis familiares, no he recibido de parte del Estado todo el apoyo, no fue lo suficientemente justa para mí.
Hay quien dirá, yo ya ni siquiera necesito la sentencia porque yo el dolor lo dejé hace mucho tiempo atrás, ya superé esa situación. Es un poco subjetivo el tema de plantearnos sobre el tema de la justicia, pero desde el punto de vista jurídico yo le puedo decir que sí fue justa, que la sentencia obedeció a una mala investigación, mala actuación de parte del Estado en cuanto a sancionar a los responsables, pero principalmente encontrar a las víctimas y saber qué pasó con ellas. Porque en muchos casos, y ha sucedido, por ejemplo, pasó en el caso Gelman versus Uruguay, donde a pesar de que la Corte había declarado con lugar la demanda, después aparece una de las víctimas que había desaparecido. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser eso? Bueno, sí, igual el Estado tenía la responsabilidad de decir qué había pasado con esa víctima. Se planteaba o se ideaba que había muerto, pero no se sabe. Y eso es lo que pasa en todos los casos del diario militar, del caso de Miguel Álvarez, en ninguno hay respuesta de parte del Estado. Entonces, eso obviamente que complica y creo yo que es justa desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista de las víctimas, es más subjetivo porque, como les digo, hay quienes no estarán satisfechos con la sentencia. A mi criterio, pudo haber ido un poco más allá de la Corte, por ejemplo, en el tema normativo, porque en Guatemala, lamentablemente, esta clase de investigaciones es muy difícil que se puedan llevar a cabo. O sea, estamos hablando de personas que desaparecieron hace 35 años, por ejemplo. ¿Cómo va a ser el Estado para encontrar esa información? Con las falencias que tenemos. Pues habría que generarse una política específica sobre eso, lo cual no se ha dado, y la Corte no se pronunció sobre eso en el país. Entonces, por ahí eso creo que es un vacío que tiene. Pero de ahí, por lo demás, accedió a todo lo que las víctimas y la comisión había solicitado.